Bueno, nuevamente bienvenidos. Muy contento de tenerlos aquí. La vida devocional de los Salmos, les quiero dar las gracias a todas las personas que han estado colocando los salmos, el devocional. Los felicito, realmente están mostrando su dominio y sobre todo la aproximación devocional con cada uno de estos salmos. Ha sido bastante apropiado. No son muy largos, son bastante concisos, pero dejamos que predomine el texto en sí, y la aplicación que nosotros ponemos siempre va muy bíblica, muy acorde a lo que el texto nos está diciendo. Así que quiero seguirlos alentando. Mañana yo voy a hacer el salmo de mañana nuevamente, pero seguimos con la rotación tal cual como está incluida dentro de la lista que yo le puse. Si alguien tiene alguna duda de cuál es su salmo, por favor déjenme saber, pero podemos entrar en el chat y verlo allí. Okay. ¿Hay alguien de los que no se presentó en el grupo que no tuvo la oportunidad de presentarse en la primera clase? Si es así, hable ahora. Félix, ciertamente Félix. Hermano Félix, cuéntenos, díganos su nombre, de dónde está conectándose y cuál es su salmo favorito. Hola, muy buenas noches, hermanos, profesor. Mi nombre es Félix Manjín. Soy de Guayaquil, Ecuador. Estoy ahorita llegando más temprano a casa porque estamos en una situación de que se ha decretado un estado de excepción en mi provincia y hay un toque de queda a las 8 de la noche. Mi salmo favorito es el 93. Gracias, Félix. Félix, ¿está pasando algo en Ecuador, o sea, algo en tu provincia para que nosotros podamos orar por eso? Sí, ha habido una demostración de fuerza del crimen organizado, de los, de los narcotraficantes, y han avaliado, han puesto bombas, han creado una situación muy difícil. Todo el mundo está asustado, todo el mundo se está retirando temprano. Decretaron el estado de excepción en estas provincias, Esmeraldas y Guayas, y estamos restringidos y tienen libertades para intervenir la fuerza pública sin necesidad de órdenes judiciales para los allanamientos. Sí. Entonces, hay como cerca de 5 policías que han sido baleados y muertos, y hay otra cantidad, 6 policías también, que están heridos. Algunos están seriamente heridos y otros están fuera de peligro también. Ya. Es una situación del crimen organizado, algo parecido a lo que pasó en Salvador. Y lo que está, ellos han intervenido de una manera mucho más enérgica, y nosotros recién estamos aprendiendo a enfrentarnos. Hay mucha corrupción. Ya. Tenemos aquí los llamados narcos políticos también. Gracias, Félix, por dejarnos saber. Es triste lo que estamos viendo, que no es cuestión de un solo país, sino esto es algo Pastor, generalizado. Sí, Ovidio. correcto. Sí, la verdad que aprovechando lo que está cortando el hermano Félix, Centroamérica y, bueno, más que todo Centroamérica es donde yo me conozco más. Pasamos por una situación y hemos pasado por situaciones críticas. El Salvador es un ejemplo que están tomando y poniendo la mano fuerte para control de las pandillas, que ese es un mal que viene desde Estados Unidos. Eso nos lo han exportado y nos ha tocado a nosotros convivir con esa familia, ¿verdad? Que se ha propagado como una plaga. El narcotráfico nos está también haciendo mella en muchos países. Así es de que junto con los políticos
se han hecho un trío ahí. Tienen estos países pasando por una crisis, por una miseria, porque la verdad que lo que buscan solo es su bienestar personal. Y Bueno, por eso estamos como estamos. Dios bendiga el mundo, porque lo que nos espera solo Dios sabe. sí, Gracias. gracias, Ovidio. Nuevamente Esto es se una buena oportunidad. resume en una sola cosa, que es que no tienen temor a Dios. Claro, Y cuando la ira de Correcto. Dios se manifiesta es muy dura. Así es. Y yo Así siempre es. tengo temor de que se manifieste la ira de Dios, porque nos va a golpear a todos. sí, sí, Nosotros pecamos no solamente de pensamiento, palabra, obras, sino también de inacción. sí. Entonces nuestro pecado también acompaña a estas situaciones, porque no intervenimos, tenemos temor, miedo, comodidad de no intervenir, y estamos pecando. Y la ira de Dios es muy dura y muy fuerte, y hay que tener mucho temor cuando Él manifieste su ira. Así es, hermano Félix. Sin embargo, gracias a Dios, para nosotros, cuando Dios manifieste su justicia para los creyentes, aunque nos va a afectar, tal cual como cuando Dios libró a su pueblo de Egipto, las plagas afectaron al mismo pueblo de Correcto. Egipto también. Sin embargo, la plaga, la plaga de la muerte, no afectó a su pueblo, y a nosotros vamos a estar bien. Pero sí, esto es lo que Dios dice, ¿no? Ya que en los últimos días el amor de muchos se enfriará, veremos o sea, no hay nada oculto bajo el sol, y lo único que nos llama esto a nosotros es a confiar más en Dios y a ser más activos, a trabajar con sentido de urgencia, porque la verdad que el tiempo es bastante corto. Gracias, Félix. Entonces vamos a tomar eso para el final. Haremos una oración en particular por las familias de los fallecidos y todo el pueblo de Ecuador, para que reine la paz. Bueno, muy bien, gracias por presentarte. No me falta más nadie, ¿cierto? Aparte de Félix, ¿hay alguien del grupo que no se haya presentado la semana pasada? Porque nos gustaría conocernos todos. Este es un grupo bastante selecto de todos los que han aprobado el Discipulado 1. Creo que estamos completos, Sí. ¿no? Perfecto. Bueno, Nada más yo, pastor. Martín, claro, Sí. qué bien. Martín Aguilar de México. Estamos aquí listos y dispuestos para escuchar la palabra y pues prepararnos más. Es lo que Amén. queremos. Amén, sí. Martín, ¿cuál es tu salmo favorito? El salmo favorito es el 23. Excelente, hoy lo vamos a mencionar varias veces. Y Pero el segundo es el 91. también. Pero bueno, sí, también, pero sí es el 23 el que nos saca de esas regiones tenebrosas. Pero sí, muy bonitos todos los salmos. Amén. Todos nos dan una lección importante. Bueno, por eso estamos haciendo exactamente lo que estamos haciendo. Bueno, ya conocemos las expectativas. Vamos entonces a pasar con el repaso. Yo les coloqué en el chat una lectura que vamos a hablar de ella hoy. Es una lectura muy real, un caso que cualquiera de nosotros no solamente nos puede pasar, sino que tenemos que prepararnos, porque es cuestión de tiempo en que oportunidades como esta se presenten. En la medida de que ustedes cada uno de nosotros va creciendo en la fe, se hace más evidente, y al hacerse evidente, las personas lo van reconociendo, y mañana nos van a pedir que nosotros los guiemos en un momento, les demos confort, porque han visto la paz que hay en cada uno de nosotros. Entonces vamos a irnos preparando, porque esas oportunidades, con el favor de Dios, aquí van a ocurrir. Entonces, el caso de Demetrio, voy a pedirle a uno de ustedes, ¿quién quiere, por favor, leerlo? Si quiere yo, pastor. Por favor. Dice, Demetrios ya lleva un año estudiando en la Academia Cristo. Él va progresando. Está empezando a juntar un grupo. Él regresa un fin de semana a su pueblo natal para visitar a su madre. En el camino le llega la noticia trágica de que un vecino falleció en un accidente. Durante su estancia le hacen velorio al difunto, y al enterarse que David ya conoce la palabra de Dios, le piden dar unas palabras, un mensaje de consuelo y hacer una oración por la familia. Los presentes no saben mucho de la palabra,
tienen raíces católicas, pero no son muy activos. ¿Qué debe hacer Demetrio en esta situación? Por supuesto, es una excelente oportunidad de compartir el mensaje de la palabra y hacer oración por ellos. Uno aprovecha una oportunidad como esta, ya que Dios es quien le dará el consuelo que ellos necesitan. Pero, ¿qué es lo que hay que decir? ¿Qué palabra de Dios compartir? ¿Qué preparar un mensaje de antemano o simplemente decir lo que se le viene a la mente en este momento? Bueno, precisamente esto vamos a hablar en la segunda clase en vivo, preparar un mensaje para compartir y cuando no sea necesario. ¿Sigo, pastor, o paro? No, hasta ahí está muy bien, hermano. Muchísimas gracias. Entonces, este es el caso de Demetrio. Y les voy a decir que como pastor, esta es una de las, en este caso, nos está diciendo que tenemos una gran ventaja. La persona fallecida conoce la palabra del Señor y eso es una súper ventaja. ¿Dónde va a venir, antes de entrar a cómo vamos a analizar esto y cómo lo vamos a manejar la palabra para dar consuelo a las personas? Quiero hablar un poco de mi experiencia con circunstancias similares, pero mucho más difíciles. Lo más difícil que uno se puede encontrar es cuando familiares de nuestros, cuando tu familiar, cuando alguien que es muy cercano a ti, fallece de una forma intempestiva, o sea, y la familia que sabe que tú estás en la palabra viene y te pide a ti que tú des palabras de consuelo. No habría ningún problema siempre y cuando el familiar nuestro, la persona con la cual queremos dar con el consuelo, fuese un creyente. Si fuese un creyente, al contrario, ese es un gran momento para que toda la familia se deleite de las palabras y las promesas de Dios. El problema está en cuando nos piden que demos un consuelo cuando la persona que falleció no es un creyente. Entonces, antes de comenzar, aquí es suficiente como para quedarnos toda la noche. Pero ¿qué creen ustedes que debemos hacer si alguien nos pide que demos algo de consuelo cuando ha fallecido una persona de la familia, pero que no es creyente? ¿O qué creen ustedes que debemos hacer? Viviana, ¿qué crees tú que debemos hacer? A mí me voy a comentar muy cortito para darle lugar a los otros hermanos para comentar. A mí me tocó dos casos. Mi hermano falleció a los 7 años, mi cuñada se declaró un cáncer fulminante, que cuando fue al médico ya no había nada para hacer. Ellos vivían en Mar del Plata, eran creyentes, pero se habían alejado de las iglesias pentecostales, porque acá luteranas no hay, así que son iglesias que tienen doctrina cristiana, pero no tan. Bueno, estaban alejadas, bueno, las hijas se enloquecieron, empezaron a ir a una iglesia, la iglesia hacía hacer ayunos, clamaban por un milagro de vida, y ella ya estaba desahuciada. Ya no podían hacer nada porque estaba toda tomada. Entonces yo decidí viajar. Viajé por un fin de semana, pero en el camino yo iba orando al Señor que me diera palabra, porque realmente no sabía con qué me iba a encontrar. No sabía qué mensaje claro le podía dar. Cuando llegué a la casa me encontré con ella muy deteriorada, ya no era la persona que yo había conocido. Y cuando tuvimos un momento sola, le pregunté si ella sabía el motivo de mi viaje. Y ella me dijo que sí. Entonces le digo, yo te vengo a preguntar, ¿qué querés que haga Dios con vos? ¿Qué necesitas que haga Dios con vos? Porque vos tenés conocimiento que Dios es soberano y que Él hizo todo el sacrificio por nosotros y que en esta vida vamos a tener aflicciones. ¿Qué puede hacer el Señor por vos? ¿Qué querés vos que haga el Señor por vos? Porque tus hijas piden milagros. Entonces ella me contestó, quédate tranquila, porque
yo ya me puse al día con el Señor. Yo ya me arrepentí de todos mis pecados. Yo sé a dónde voy. Bien. Bueno, la acompañé esa tarde a la iglesia y después viajé. Hace 5 meses, no, 3 meses, su hija, después de morir, hace 3 años que murió mi cuñada, su hija, la más chica, se declara un cáncer en la columna, un cáncer de la sangre, leucemia. De la misma forma que la madre, cuando fue al médico ya no había más nada que hacer. Estuvo internada 6 meses y ella se rebelaba contra Dios, porque le preguntaba por qué. No se la podía ir a visitar, porque ella estaba aislada. Al no tener defensa, su cuerpo tenía que estar aislada. Una sola hermana mayor podía cuidarla. Mi comunicación era de Buenos Aires a Mar del Plata con mi sobrina mayor. También hacían lo mismo, pedían milagros. Y le digo, pastor, que fue un trabajo de 15 días de hablar todos los días con ella. En hacerle recordar que el Señor no vino para darnos una vida fácil, sino para salvar nuestra alma, que era lo eterno. Que los propósitos del Señor, ¿por qué? No lo sabemos, pero sí sabemos que Él nos dice que vamos a tener bendición. Y bueno, fue así un tiempo de conversar hasta que pude consolar su alma, su espíritu, que pueda entender que solamente había que pedir misericordia al Señor por su alma, que eso era lo eterno, y ella pudo así poder consolar a su hermana que se veía que se moría y dejaba a sus hijos, y pudo partir en paz, también arrepintiéndose de sus pecados, y poder partir. Ya hizo 3 meses, dejando una nena de 14, un hijo de 16. Son situaciones muy difíciles. A veces no encontramos las palabras del Señor. Uno a veces no se prepara, no sabe cómo prepararse. Este estudio para mí es muy importante. Sí. Porque yo puedo aprender lo que pude haber dicho, pero mi consuelo es que el Señor me dio palabras en exaltarlo a Él como nuestro Salvador de nuestra alma, y que ellas pudieran comprender que es un viaje, un hasta luego, que si creen en Jesucristo como único Dios y Salvador, nos vamos a volver a encontrar. Así que le agradezco yo esta enseñanza, porque a mí me va a servir mucho. Viviana, gracias por tus palabras. Mira, vamos a ver algunas opciones, pero dificulto que hayas podido hacer algo mejor de lo que hiciste. Es evidente que Dios estaba moviendo tu corazón, estaba moviendo tu mente tal cual como Él lo promete. Y de hecho eso está aquí en el curso que vamos a ver hoy. El Señor dice que no se preocupen, yo le pondré a ustedes las palabras, y Él lo hace, y evidentemente fue exactamente lo que hiciste. Apuntar a la persona Cristo, o sea, todos vamos a pasar, hay un momento de nuestra muerte. Cristo vino a darnos vida y a darnos vida en abundancia, pero no se refiere a una larga vida en la tierra, se refiere a una vida permanente con Él. Y es lo que hay que apuntar a todo el mundo, las promesas de Dios, dejar que la palabra misma hable, y tú hiciste exactamente eso. Así que Dios te siga bendiciendo, te va a seguir bendiciendo para lo que viene. Ahora, ¿qué es lo que no debemos hacer? O sea, lo que no debemos hacer, por ejemplo, es prometerle a las personas lo que Dios no promete. Ni hablar de forma generalizada, sobre todo cuando la persona no está. En este caso es precioso que tú pudiera hablar con la persona en vida y reapuntarlos hacia Cristo. Pero, por ejemplo, muchas veces cuando no conoces absolutamente a nadie, como pastor, yo digo, bueno, yo aprovecho la oportunidad y comienzo hablando de que el servicio, muchísimas veces por el contexto católico, la misa que estamos haciendo, esta no es una misa para los muertos. ¿Por qué? Porque la persona que falleció, el tiempo ha terminado y ya está. Sabemos y lo único que sabemos que tenemos un Dios que es un Dios justo, tenemos un Dios que es un Dios amoroso,
Pero esto es un momento importante en el cual nosotros, Dios llama nuestra atención y nos pregunta a cada uno de nosotros si estamos listos. Porque ustedes saben quién es el que sigue. ¿Saben ustedes quién sigue ahora? Sigues tú y sigo yo. Tú que estás aquí. Y la pregunta en este momento que nos hacemos, en este momento se para el mundo. Aquí no hay nada importante, no hay trabajo, no hay nada. Todo el mundo está mal. Ahí tenemos, yo prefiero predicar en un funeral que en un matrimonio, porque todo el mundo está atento. Se paraliza todo. Y es allí donde nos encontramos con la verdad de Dios, que la paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios es Cristo nuestro Señor. Entonces, cuando yo hago esa pregunta de ¿estamos todos preparados? Y que la gente realmente no tiene la atención. Si hoy fuese el último día, ¿estás tú listo? Y bueno, yo quiero que este es el regalo más importante que podemos tomar de un momento tan difícil como este. Y ahí me voy con el Evangelio. Ahí vamos con el Evangelio. Lo que Cristo vino a hacer para acabar con esto. Porque la muerte es una realidad, pero la vida eterna de Jesucristo es mucho más real. Así son sus promesas y entramos con las promesas. Porque gracias a que alguien vino, y podemos apuntar, vamos a ver los versículos, y se sometió a quien no tenía que morir, se sometió a la muerte, para que ninguno de nosotros tuviese que quedarnos en una vida en la urna permanentemente. Estas son las promesas. Yo espero que al final, y damos una explicación completa del Evangelio de Cristo, de cualquier que confíe en Cristo como su Señor y Salvador, que se arrepiente de sus pecados y confía en Cristo, será salvo. Y al final, nuevamente, se hace la pregunta o se apunta. Esperemos que hoy ustedes puedan decir conmigo que estamos preparados para cualquier momento, porque en cualquier momento el Señor nos puede llamar. El único requisito para morir es estar vivo. Pero afortunadamente con Cristo esto es una ilusión óptica. Y ese tipo de cosas. O sea, no apuntamos, no hablamos, tratamos de mantenernos, de no dar, porque no conocemos, tampoco queremos decir cosas que no sabemos, porque quizás la persona fue un creyente y simplemente nosotros no lo sabemos. Pero sí aprovechamos la oportunidad para apuntar al resto de la familia y decirle, y lo que sí podemos hacerle nuevamente, y ahorita vamos a ver todos los versículos, de lo difícil que es esto. Otra cosa que no hacemos es minimizar nada. Por ejemplo, aunque sea una persona creyente, no decimos, no, no lloren, esto no es como se llama, no hay por qué llorar porque la persona está viva, no. O sea, pregúntenle a Jesucristo que lloró. Y Jesucristo iba a resucitar a Lázaro y él llora. La muerte nunca fue parte del plan de Dios. Nunca. Dios no creó la muerte entra con el pecado. Pero apuntamos a lo que Cristo ha hecho para eliminar la muerte como tal. Entonces, no minimizamos nada de eso. No hacemos cosas tales cuales, como por ejemplo, y esto es muy importante porque a veces con la mejor intención posible, pero le decimos a un niño de 4 o 5 años, mami, papi, es que Dios necesitaba un ángel en el cielo. Ustedes saben lo que eso crea en un niño de 4, 5, 6, 7 años, que su papá lo es todo, su mamá lo es todo, y le estamos diciendo que Dios necesita un ángel en el cielo. O sea, eso no es un buen mensaje. Será buen intencionado lo que quieran, pero no es un buen mensaje. Podemos, por el contrario, hablarle o sea, sobre todo si la persona es creyente, de la vida que hay en esto, de la seguridad que tenemos de nosotros, de que Dios nos va a reunir todos juntos. Hay unos versículos bíblicos en Tesalonicenses. Hermanos, yo no quiero que ustedes sean ignorantes de lo que va a ocurrir con aquellos que se han adelantado. El Señor nos va a reunir a todos. O sea, es precioso. El Señor sabe, Él ve tu corazón, Él sabe. Y le duele. O sea, a Dios le duele. Pero vamos a ver, yo tengo algunos versículos donde nuevamente el Señor se condolece, o sea, así como Cristo lloró con la muerte de Lázaro y lo iba a resucitar, cree que es exactamente lo que está pasando. Cristo sufre contigo, pero la resurrección es nuestra y apuntamos a la resurrección. Son algunos de los ejemplos de lo que podemos ir haciendo, pero es importante que nosotros mostremos la empatía, no minimicemos absolutamente nada, no prometemos nada que no vamos a prometer, pero apuntamos a todas las personas hacia la resurrección de Cristo.
hacemos el énfasis que lo que estamos haciendo no es una misa para muertos, es una misa para los vivos, para las personas que quedan aquí. Y tanto con los textos bíblicos como con los salmos apuntamos hacia la paz y la tranquilidad que podemos tener, de que Dios nos va a sacar adelante. Yo personalmente para mí no se me ha olvidado. Yo perdí a mi papá cuando en el 78, tenía yo 11 años, y éramos 6 niños, y mi mamá estaba sola. A pesar de tener 11 años, yo no dejo de acordarme, o sea, no se me olvida ni un solo momento la dificultad que eso tuvo. Sin embargo, al poder crecer en mi fe y entender que afortunadamente mi papá tenía fe, no una fe demasiado grande, pero una fe suficiente como para haber confesado a Cristo, hablando con mi mamá, diciéndole que él estaba tranquilo, que él sabía que íbamos a quedar en las manos de Dios, o sea, suficiente como para yo entender, bueno, está bien. Y al final del día las promesas de Dios se han mostrado. Se ha mostrado en muchas razones. Yo puedo utilizar esto que me pasó a mí, que a veces lo hago, para ilustrar un poco y crear empatía, porque es cierto y porque lo he vivido también. Eso es posible también en lo que vamos a hacer. Pero bueno, vamos a ir avanzando. Con el caso de Demetrio, vamos a ver cómo preparamos un texto y un devocional para en estos momentos, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacer Demetrio? Entonces, creo que hemos hablado de eso. Demetrio debe negarse a hacer esto, no debe negarse. Debe decir, mira, no me siento preparado, no creo que deba hacer este devocional. Katia, ¿qué crees tú? No, debe decir que sí, que puede ir y que está listo un devocional para dar un mensaje. Y para eso todos nosotros tenemos que prepararnos. Yo creo que cada salmo es para una ocasión. Sí. Y yo usaría el 116 en el velorio. Ya lo vamos a ver. Gracias, Katia. Excelente. Wilson. Sí, pastor. A mí me pasó algo parecido a lo de Demetrio. Yo fui a una compañía, pues, ¿cómo es? Se murió una madre de unos amigos míos y me encontraba en el velorio. Se estaba velando la fallecida y había mucha gente, pero nunca me imaginé, nunca pensé, nunca se me imaginó que me iban a llamar. Y hubo una prima mía en la que sabía que yo estoy practicando el estudio, el estudio del Evangelio. Entonces ella me pidió a mí que orara y que diera un mensaje. La verdad que nunca me negué, pero no sabía en ese momento qué hacer. No tenía Biblia, no tenía nada y ellos enseguida me facilitaron una. Y como dice usted, pues no, uno no está preparado y entonces ellos me dieron la Biblia y yo abrí la Biblia y lo primero que encontré en el mensaje que se me vino a mí que podía darlo fue Isaías 40:31. Entonces, primero oré, hicimos una oración con todo, había mucha familia. Después de la oración le leí el mensaje de Isaías 40:31. Entonces, como decía usted, a veces la gente quiere palabras de consuelo porque se pierde un familiar. A veces ellos quieren que se les nombre el nombre de la persona que fallece. Entonces, más o menos yo había escuchado que eso es lo que le gusta a la gente, pues, ¿no? Entonces, en el momento que yo le leí el mensaje, yo le dije a ellos que lamentablemente la pérdida de un familiar es duro y mucha gente, le digo, a la final en estos momentos pues estarán llorando y están totalmente dolidos, digo, por la pérdida. Pero aquí en el mensaje le digo, dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas,
correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. O sea, más o menos en ese mensaje, pues yo le dije con pocas palabras porque en realidad no estaba preparado. Yo le digo, ahora que ella ha dejado este mundo, le digo, ella era una persona que sí estaba en los caminos del Señor. Ya una señora de 80 años creo que tenía. Entonces, esas fueron mis palabras y le digo esto porque nos puede ocurrir a cualquiera de mis hermanos que podamos estar en una situación de esta. Y ahorita que usted nos está dando este curso, me hizo acordar y usted dice que nos va a dar palabras de o sea, prepararnos en qué podemos hacer en ese momento. Gracias, Wilson. Camilo. Aló. Te escucho, Camilo. Yo leyendo lo que le pasó a Demetrio, veo la importancia de nosotros como sacerdotes universales, de tener preparados unos devocionales para enseñar, corregir, reprender. No he visto la importancia de eso y me gusta mucho este curso y estoy atento para aprender. Nunca me ha pasado lo que mis hermanos, ni en los funerales, ni en los matrimonios. Sí me ha pasado cosas normales en el restaurante, pero sí siempre he creído que uno debe tener mínimo unos 4 devocionales para enseñar, para corregir y también para enseñar el mensaje de Dios también. No más. Gracias, Camilo. Sí, es importante que tengamos nosotros en términos teológicos se llama versículos sedes, o sea, son básicos. Juan 3:16 es básico, todos los conocemos. O sea, el versículo, el Salmo 23 también es un versículo es un salmo bastante importante y un texto muy importante. La paga del pecado es la muerte, humano. O sea, todos estos versículos son extremadamente importantes para que nosotros podamos llevar un mensaje que tenga que ver, por ejemplo, en el caso de un funeral, la paga del pecado es la muerte, vemos la causa realmente de qué es lo que está del funeral. El mundo, podemos apuntar que no tanto, o sea, como el mundo que Dios creó no es el mundo que estamos viendo hoy. El mundo que Dios creó fue un mundo perfecto. Lo que estamos viendo hoy, incluyendo la muerte, es producto nuestro. Y sin embargo, es nuestro Dios quien resuelve todas estas cosas. Entonces, con algunos de estos versículos, nosotros podemos tener en nuestra cabeza hacia dónde queremos predicar. Ley y evangelio. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en nuestro Cristo, en Cristo Jesús. Perfecta combinación de dos cosas, justo para aplicarlo en eso. Y los otros hay muchísimos versículos en los cuales nosotros, podemos, sobre todo en los salmos, para consolar al resto también, a la familia. Cuando la familia ahorita está llena está llena de incertidumbres, por ejemplo, cuando es una persona joven, el papá o la mamá la que fallece y deja niños, o sea, ¿de dónde? ¿Cómo voy a seguir adelante? ¿Cómo viene mi futuro? Son preguntas sumamente difíciles y hay muchísimos versículos que nos ayudan a nosotros a mostrar que el Señor está a cargo, que su providencia es infinita, que Él nunca nos abandona. Acude a mí en los momentos de angustia y yo te libraré y tú me glorificarás. En fin, son hermosos. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero es leyéndolos para nosotros. Cada uno de nosotros hemos vivido estas cosas y en la medida de que nosotros veamos estos salmos, por eso es que cada uno de ustedes tiene un salmo favorito, porque significa algo y eso mismo es lo mismo que nosotros le podemos dar a los demás. En la medida que nosotros lo memoricemos, para nosotros va a ser más fácil poder también usarlos y comunicarlos a los demás. Álvaro. Sí, mi hermano. Hola, buenas noches. Yo les quiero compartir algo porque yo me he enfrentado en varias ocasiones a diferentes situaciones, con amigos, con familiares. Y en el texto bíblico que tengo, que es una versión Reina Valera, hay una parte al final del
del texto bíblico que dice cómo encontrar ayuda en la Biblia. Y precisamente cómo enfrentar la muerte de un ser querido y cómo enfrentar la enfermedad, que es el caso segundo que vamos a tener. A ese final hay una serie de pasajes bíblicos que uno puede utilizar. Entonces, me ha ayudado mucho porque cuando sucede esto, y más cuando el tiempo de pandemia, uno mandaba mensajes de consolación con base en eso. Y hay uno muy especial que es Juan 11, 25, 27, para el caso de un duelo. Gracias, Álvaro. Miren, ustedes ya en la medida que están utilizando y están estudiando la palabra, cada vez ustedes van a tener la oportunidad de poder discernir, como dice la palabra, discernir los textos y discernir los espíritus y discernir los mensajes. Ustedes van a poder entender muchísimas veces cuando un mensaje lo estamos sacando del contexto, o cuando un mensaje se está utilizando exactamente como debe utilizarse. ¿Por qué digo esto? Porque sí es posible hacer, es muy bueno hacer lo que está diciendo Álvaro. Pues hay muchos sitios donde hay listas de versículos que son para cada cosa, hay directorio. Lo que sí es importante es que ustedes los puedan leer y decir realmente sí aplica para cada cosa y seleccionar los acordes para no forzar a decir otra cosa que no esté diciendo. Pero eso es una buena forma, es lo que dice Álvaro. Y la idea es que con este curso vamos a hacer nosotros algo similar. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la capacidad de poder leer un versículo o un texto y saber cómo lo vamos a aplicar, porque de eso se trata. Se trata de nosotros a poder discernir y dárselos a otros. Amelia. Gracias, pastor. Buenas noches a todos. Ay. Sí, Amelia. Pastor, quería hacer una pregunta antes de participar. Durante su participación usted habló sobre una misa. No sé si dijo la misa cuando es para así un velorio. ¿Es misa para muertos o es misa para vivos? Eso quería que me aclare. Sí. Importante, Amelia. Mira, uno tiene que utilizar un lenguaje que la gente entienda sin necesidad de comprometerse en lo que uno dice. O sea, por ejemplo, hay cosas que forman parte de la libertad cristiana y que no tienen absolutamente nada de mal. Yo a veces me sorprendo un poco con algunas iglesias que la intención de separarse tanto de la iglesia católica es tal, que cualquier cosa que ellos piensen que es católico lo rechazan sin ni siquiera verificar si es algo que forma parte de la libertad cristiana o está bien o está mal. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de esto, simplemente uno, es que hay algunas iglesias que se rehúsan a rezar el Padre Nuestro, porque simplemente en la iglesia católica se reza el Padre Nuestro, cuando es completamente absurdo, porque en la Biblia eso fue la oración que Cristo le enseñó a los discípulos, y está en imperativo. Claro. O sea, no tiene, eso es un simplemente ejemplo. ¿Por qué? Por el uso de la palabra misa o servicio. Es indiferente. No es por eso. Ah, La pregunta es, o sea, ya sea el culto o sí, el espacio, la palabra que vamos a dar, ¿es para muertos o es para vivos? Porque correcto. usted mencionó. Bueno, en ese Eso caso quiere es la misa o el servicio o lo que estamos haciendo, y eso sí es bueno que nosotros lo decimos enfrente. Claro. Fíjate, esto no es para los muertos, esto es para los vivos. O sea, aquí estamos, ¿por qué? Porque Claro, Dios. claro. Y eso lo decimos, ¿por qué? Porque Dios va a darnos confort a los que nos quedamos. Y en este caso, y sobre todo cuando se trata de una persona que ya ha muerto en el Señor, no tenemos, al contrario, estaríamos haciendo mal tratando de hacer una misa cuando la persona está en el cielo. Entonces, una de las cosas que yo digo y que le digo a la gente, mira, cuando para reforzar esto, nuestros servicios religiosos se llaman servicios de santos triunfantes. Cada uno de ustedes, el día que Dios los llame a casa, en su servicio religioso se va a hacer un servicio de santo triunfante. ¿Por qué? Porque ustedes son santos, los verdaderos santos de la iglesia. Aquellos que han lavado su túnica con la sangre del Cordero, los creyentes, nosotros que hemos sido santificados en nuestro bautismo, santificados a través de Cristo. Nosotros somos los santos.
y somos triunfantes porque el Señor nos ha preservado y en la fe podemos estar completamente seguros de las promesas de Dios. Por eso es que para nosotros cuando vamos al cielo vamos de otra forma. Y una de las cosas que yo le digo a la gente es, miren, para que sobre todo lo entiendan, nuestro ser querido nos quiere mucho. Definitivamente nos quiere mucho y de hecho una de las cosas que yo apunto también es que hay dolor y espero que haya dolor. Cuando hay dolor y hay mucho dolor, yo celebro eso. O sea, cuando la gente le duele, te duele. ¿Cierto que duele? Bueno, gracias a Dios que duele porque eso muestra cómo Dios te dio mucho amor a través de esa persona. ¿Sabes qué sería triste? Que estuviéramos todos aquí y no nos doliera ni siquiera un poquito. Pero si entonces, ese tipo de cosas cuando hay que celebrar porque nos muestra a nosotros realmente, wow, cierto, Dios me puso a esta persona que quiero tanto y me dio mucho amor a través de ella. Entonces, por lo tanto, en vez de estar viendo lo que yo pierdo, estoy viendo también lo que Dios me ha dado a través de ello. Entonces, una de las cosas que yo siempre menciono, aunque esta persona nos quiere mucho, tú sabes cuál es la realidad, esa persona no se quiere devolver. Donde se encuentra, no se quiere devolver. Lo que sí quisiera es que tú también estuvieses allá. Ya. Y nuevamente empezamos a mostrar. Pero el servicio se centra en las promesas de Dios y para los que estamos aquí los que quedamos, ¿no? De lo contrario, no es, en eso es una gran diferencia con los servicios religiosos de la Iglesia Católica sobre todo, donde se trata de interceder por la persona fallecida, porque se supone que si uno hace eso, o sea, eso todavía continúa, eso no es viejo, eso no fue solamente la época de Lutero. Si ustedes hacen misas para los difuntos, que sí se le hacen en la Iglesia Católica, eso le ayuda a remover a la persona años de purgatorio, para que la persona pueda ir más rápido al cielo. Mientras tanto, es bien triste pensar que la persona no se encuentra en el cielo, sino que se encuentra pagando por sus pecados terrenales, ¿no? Bueno, gracias a Dios nosotros sabemos la verdad de que no es eso. Pero bueno, excelente pregunta, Amelia. Pero me gusta mucho lo que... Ajá. Todavía no he terminado, gracias, Okay, pastor. okay. Bien, entonces usted ha mencionado dentro de los 3 versículos que nos ha dado, ha mencionado Juan 3:16, Salmos 23 y Romanos 3:23. No sé qué tan positivo sería utilizar este versículo de Romanos 3:23, porque como que estaremos rompiendo más el corazón de la pérdida de los familiares que han perdido el ser, porque decimos que en Romanos 3:23 es que la paga del pecado es muerte, y como que ha muerto el pecador, ¿no? Me gustaría más de repente utilizar versículos como Juan 11:25-26, que lo ha mencionado el hermano Álvaro, y también incluir en esos versículos Eclesiastés 9, del 5 al 17, donde damos esto a los familiares, porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben ni tienen más recompensa, porque su recuerdo cae en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que hace debajo del sol. Entonces, podríamos acompañar a Juan 11:26, donde Dios recompensa que morimos físicamente, pero que es el momento en el que Dios nos recibe a nosotros. Nos recibe y pasamos a ser parte de la familia eterna de Dios, porque nosotros quedamos llorando, ¿sí? Pero el familiar ya pasó, ya no está sufriendo si murió con algún tipo de cáncer, ya no tiene dolor, ya no sufre, ya no pasa, sino que se va en paz. Y esa paz, pues, lo encuentra en Jesucristo. Correcto, Entonces, mira, esos son buenos, excelentes versículos para dar la paz. Ahora, hablando, el evangelio debe venir precedido por la ley. Y eso es un excelente momento. O sea, no, nos parecerá un poco, ya la persona tiene el corazón roto porque la persona querida está ahí, pero es precisamente para hacer el contraste. O sea, el contraste que hacemos es que lo que está pasando, porque fíjate que ocurre mucho, sobre todo en los funerales. ¿Por qué?
la pregunta que se hace, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, uno no, las personas y el resto de la audiencia, las personas no se acuerdan mucho de Dios. Se acuerdan de Dios en las tragedias. Y lamentablemente muchísimas veces se acuerdan de Dios en las tragedias para culpar a Dios. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué pasó esto? O sea, Dios es el responsable. No se acuerdan de él, pero lo culpan. La idea de mencionar Romanos 3 es para que la paga del pecado es la muerte, es porque tenemos que recordarnos que lo que está ocurriendo, porque no es una responsabilidad de Dios, o sea, no es una culpa de Dios. Dios creó un mundo perfecto y lo está reconstruyendo también. Esa es la importancia, que Dios está devolviendo lo que Él hizo al principio a través de Cristo para la persona. En el momento lo estamos viendo porque es una realidad que afecta a todos, a todo el mundo. Las personas, cuando nosotros hablamos de ellas y de la seguridad que tenemos del cielo, una de las cosas que yo siempre digo, y es normal, y tenemos que decirlo, es que la persona que murió estaba llena de pecado, pero su confianza no estaba en eso. Por muy bueno que fuera, la confianza de esta persona no está en lo bueno que hizo aquello, porque siempre se quedó corto. Pero la ventaja que tenemos es que podemos estar completamente seguros porque tenía su fe en el sitio correcto. O sea, al proclamar de que las personas que se fueron también eran pecadores como cualquier otro, también son merecedores de la gracia de Dios. O sea, lo que no vamos a hacer es, por ejemplo, es que decir, bueno, mira, porque no lo sabemos, que el pecado de esta persona lo mató, pero evidentemente la paga de la muerte es por el pecado. Entonces, yo pienso que, Amelia, siempre la ley tiene que, el evangelio tiene que venir precedido de la ley. Y hace consuelo, y sí da consuelo igual. Es su palabra, y como tanto la dejamos. Dios sabe lo que está haciendo cuando nos dice que prediquemos ambas cosas. Ovidio. Sí. Gracias. Bueno, pastor, estoy coincidiendo con Amelia con relación a, porque la paga del pecado es muerte. Tal vez no se puede o no se debe usar de entrada, sino que se puede usar como un relleno, ¿verdad? Para meterles, porque en ese momento de dolor la gente quiere escuchar palabras suaves, palabras dulces, que se llenen de esperanza a ellos, porque de repente no les va a gustar como que les diga que fue un criminal el que murió, ¿entiende? Entonces, tal vez por eso es que estoy coincidiendo con Amelia, porque hay que saber llegarle a esta familia que está pasando por un dolor, ¿verdad? Ovidio, ahí es donde yo estoy de acuerdo con ella, que de repente llegarle con un mensaje suave, de vez en cuando hablarles de la ley, ¿verdad? Porque la ley no se puede excluir, hay que saberla poner en su momento para aplicárselas y darles a entender que el que anda en cosas que al Señor no le agradan va a morir por causa de su pecado, ¿verdad? Cualquier pecado o iniquidad que haya cometido o que esté cometiendo. Entonces, eso sirve para darle aliento a la gente, fortaleza, y también enseñarles que debemos de estar con Cristo a la hora de morir, porque hay gente que muere y dice, la vez pasada en un curso hablaba un pastor y decía, ay, murió doña Ana, era una señora muy buena, se llevaba con todo el mundo, le daba de comer, le regalaba su taza de café al que llegaba. Esta es hora que esté en el cielo ya la está recibiendo el Señor, porque por su bondad, por sus obras, creen que ella pues salva. Entonces, ahí también esas cosas se hablan en el velorio, ¿verdad? Y dicen, sí, era muy buena. Yo cuando pasaba siempre por ahí con mi carguita de leña, le dejaba su par de leñitos para que cocinara, hiciera más café y me invitara cuando yo pasara. Entonces, todas esas cosas se dan cuando se vive en comunidad, ¿verdad? Cuando la gente se lleva muy bien y entonces quiere escuchar. Todo el mundo quiere escuchar algo bueno, que le digan que era muy bueno, lo siento mucho, y todas esas cosas, ¿verdad? Qué lástima que el Señor se lo haya llevado, qué sé yo. Correcto. Pero nuevamente son, digo, cosas, son cosas que pasan.
Pero sí, Correcto. no debemos de olvidarnos de la ley y el evangelio que debe de ir ahí siempre en el mensaje. Y no vamos a Gracias, ofrecer, pastor. no, gracias, Ovidio, no podemos ni ofrecer lo que la Biblia no ofrece, Correcto, pero, ni ¿cómo se llama? Ni quitar lo que no quiere. Voy a leer el versículo porque sí, creo que no estamos pero, entendiendo bien. pero yo me Precisamente, refería a eso de lo que la gente comenta allá en la comunidad, en el pueblo, ¿vale? correcto. Tan buena que era, que hizo cosas maravillosas. ¿A quién no le brindaba un vaso de agua, una taza de café? Entonces, por eso, dice la gente, ya debe de estar ahorita en el cielo. Y Claro. así, ¿verdad? Y cantaban una canción por ahí, ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo es por poder ir yo. Debo también ser bueno para estar con mi amor, qué sé yo, ¿verdad? Cosas que se han cantado, pero sabemos que para ganarnos la vida eterna debemos de andar en el camino angosto. Gracias. Sí, tenemos, gracias, Ovidio. El versículo es muy bonito porque contiene las dos cosas. Romanos 6:23 contiene ley y evangelio. Porque la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Perfecto. O sea, no se puede, o sea, todo ajusta perfectamente a lo que estamos viendo. O sea, sin quitar absolutamente nada. Correcto. Así que cuando el versículo va acompañado de esa misma forma, porque precisamente es lo que Dios quiere que nosotros pongamos nuestra atención. Entonces, por eso es que no minimizamos realmente la muerte como tal. Nunca decimos que no pasó nada, que no importa. No se importa, importa mucho. O sea, la muerte es algo que no es parte del plan de Dios, pero que no es lo que Dios quiere, sino que lo que Él quiere es el regalo que nos está dando, que es la vida eterna en Cristo como Señor, en Cristo Jesús. Camilo, Félix, tenemos que ir avanzando. Camilo. Pastor, disculpe, yo había pensado que usted estaba hablando porque yo apunté Romanos 3:23. Total, usted está diciendo 6:23. 6:23, sí, disculpa si me confundí de versículo. Claro, porque usted dijo 3:23, porque el 3:23 dice, pastor, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso yo opiné. Gracias, Amelia, no, pero de todos modos, claro, es un buen versículo. Ese fue un lapso mental. Lo que pasa es que hay veces las discusiones hay algo que claro, no entonces voy a rectificar 6:23, porque ahí sí está con la esperanza, porque si es 3:23, pastor, ahí hay no. Pero Amelia, de todos modos, como dijo Ovidio, de todos modos, Romanos 3:23 es bueno utilizarlo para que sepamos que las personas están yendo al cielo no por sí mismas, sino por lo que hizo Cristo. Sí. Y eso es muy bueno, porque en serio que no hay ninguno de nosotros que se crea eso realmente de que alguien fue buenísimo. O sea, no. Nuestra confianza está donde se puede poner, que es en Jesús como tal. Y todas esas cosas las decimos. Mira, ustedes saben que por muy buena que fue el X, Y o Z, todo el mundo tiene sus efectos. Sin embargo, a pesar de esto, a pesar de que todos hemos sido destituidos, mostramos los versículos donde Dios dice que estamos siendo completamente restaurados. Entonces, así nos quita totalmente la incertidumbre y sabemos de que sí. Si el rey David, por ejemplo, por eso que me encantan esas cosas cuando la Biblia no le tapa nada a nadie y nos muestra a nosotros lo que Dios, un Dios de gracia, hace a pesar de nuestro pecado como tal. Entonces, es bueno mostrarlo porque es un corazón arrepentido, el Señor nunca rechaza. Y para hacer arrepentimiento tiene que haber reconocimiento de pecados como tal. Entonces, esta parte, eso es importante. Félix. Pastor, yo no terminé, no dije. Adelante, Camilo, hermano, discúlpeme. No, lo que pasa es que es algo que de pronto le quiero decir a Ovidio, en el sentido de que uno no puede ponerse a pensar es como el versículo de la prosperidad. Hay muchas cosas que quieren escuchar ellos, quieren que escuchar las cosas buenas, todo el mundo quiere escuchar las cosas buenas, pero nosotros no estamos para decir las cosas buenas, sino decir la verdad de Dios. Y la verdad de Dios a veces es así, ¿sí me entiendes?
Es como decirte que hay personas que están enfermas, o por ejemplo un padre enfermo. Por ejemplo mi padre murió de un aneurisma abdominal gigante y él tuvo una enfermedad que lo desahuciaron, duró 8 años enfermo. Pero yo le di gracias a Dios de que mi papá tuviera esa enfermedad y todo el mundo, pero ¿cómo así? Sí, porque todos los días me despedí con amor de él, todos los días. ¿Cuántas personas su padre muere fulminantemente y nunca fue capaz de decirle que lo amaba? Todo es una bendición en esta vida, lo bueno y lo malo. Sí, ¿Sí? esa es una buena ilustración para, por ejemplo, entender a veces cómo Dios nos da la oportunidad de enfrentar una enfermedad en la cual podemos poner las cosas en orden. Todo muy excelente, Camilo, muy bueno. Félix. Tenemos que ver la importancia de los salmos en nuestra formación y en nuestra proyección que tenemos con nuestros hermanos. Los salmos nos ayudan a abrir nuestros corazones en oración y en ellos encontramos muchos pasajes que podemos usar en nuestras oraciones. Y mediante los salmos el Espíritu Santo nos va a enseñar palabras y pensamientos para nuestras oraciones. Y también son una fuente de doctrina. Y mediante la enseñanza de los salmos, estamos bendecidos con un crecimiento espiritual. Y también los salmos son útiles para enseñar. Entonces, esa es la importancia que nosotros tenemos para poder aprender a manejar los salmos y saberlos utilizar en un momento adecuado. No tan solo para momentos de dolor, sino también para momentos de alegría, para presentarle una oración pidiendo por las personas que están en nuestra iglesia, para pedirle que sean iluminados por el Espíritu Santo. Los salmos nos sirven para que nosotros tengamos mucha confianza en los designios de Dios. En los salmos vemos también profecías, y estas profecías anunciaban la primera y la segunda llegada de Jesús. Y también habla de que se están cumpliendo las profecías en Cristo Jesús. Y eso es algo que nosotros tenemos que tomar conciencia de que tenemos que incorporarlos a nuestros conocimientos, los salmos, para que los podamos utilizar como fuente de sabiduría en nuestra labor de sembradores. Así es, gracias, Félix. Y sobre todo porque los salmos conllevan mucha emoción. Y esto es importante para un momento como este. Bueno, muy bien. Viviana, ¿ibas a decir algo, Vivian? No. Sí, iba a comentar que, bueno, la verdad que el Señor me ha hecho pasar por situaciones difíciles. Yo me quedé viuda a los 26 años. Mi esposo tuvo un accidente y yo quedé con 4 criaturas chicas. Wow, Viviana. Si bien yo conocía la palabra, pero no conocía mucho los salmos. Pero puedo decir que las palabras del Evangelio a mí fueron las que me fortalecieron. Porque yo en ningún momento pregunté el por qué al Señor, sino le agradecí los años que Él me había regalado a mi esposo. Y lo único que yo pedí al Señor, que sea mi fortaleza, porque yo iba a necesitar de Él cada día. Y puedo decir que doy la gloria a Dios, que yo nunca me ha faltado nada y he pasado por momentos muy difíciles. El país de Argentina tiene experiencia en pasar crisis económicas, pero yo he criado mis hijos y jamás me ha faltado el plato de comida. Y Dios cada día me daba la fortaleza. Así que el Espíritu Santo nos ayuda, es nuestra fortaleza, y yo la paz que tenía en mi interior era que mi esposo era cristiano. Él conocía al Señor y eso es lo que a mí me daba paz. Así que quería comentar eso. Gracias, Viviana. Gracias, profesor. Excelente, Viviana. Wow, definitivamente eso. Qué valiente. Dios utiliza todas esas cosas para darle consuelo a los demás también. ¿Okay? Emilia. Qué valiente, Viviana. Sí.
Pero Viviana te lo puede Wow. decir, esa valentía viene de Dios, o sea, esas cosas no son de uno. Amén. Para la gloria Amén. de Dios. Es el Espíritu Santo que te Ah, sostiene. Cuando vos realmente te aferras al ah, Señor, Él te sostiene. gracias. Bueno, entonces sí, estamos de acuerdo con que la oportunidad hay que tomarla, ¿no? Como hemos mencionado otro, aquí voy a avanzar un poquitico más rápido, vamos a confiar tal cual como ustedes han visto que el Señor nos va a dar a través de su palabra el consuelo que necesitamos, sobre todo mediante el Evangelio. Aquí tu paz. Dios le dejó, Cristo dijo, le dejo la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y por qué pasa entendimiento? ¿Por qué sobrepasa el entendimiento? Porque no depende de las circunstancias. Yo estoy en paz, el mundo está en paz si tiene dinero, si tiene comida, si tiene todo perfecto, ahí estamos en paz. Y tampoco está en paz. Pero Dios dice, no, yo te voy a dar una paz independientemente de las circunstancias. Te puedes estar muriendo, te puede estar pasando cualquier cosa, pero tienes la paz de que sabes que Dios te estás en mis manos y por lo tanto tu pronóstico es inmejorable. Esa paz de saber a un momento, sobre todo en el final de la muerte, no solamente nos las puede dar el Evangelio. Y en ese sentido vamos a ver los pasajes que también son buenísimos para esto. O sea, las preguntas que nos hacemos entonces, ¿qué es lo que tiene que decir? ¿Qué mensaje de la palabra de Dios sugiere que se comparta? Entonces, por supuesto, hay muchos mensajes, pero hemos estado hablando en esto, ya hemos avanzado bastante de cuáles son los que hemos mencionado. Amelia, buenísimo. O sea, cada uno de nosotros va a ir haciendo, de eso se trata el directorio, es colocar todos estos versículos. Hay muchos que ya están hechos, pero en serio que tienen mucho valor para uno porque son la aplicación que yo le doy, así como Viviana lo tiene en su momento y cada uno de nosotros. Lo podemos utilizar con mayor razón para personas que estén en circunstancias similares. Entonces, que hagamos nosotros nuestro propio directorio en cómo lo aplicamos. Entonces, por ejemplo, el mensaje de la palabra de Dios es el que tiene que ser central. O sea, nosotros no, honestamente, yo he visto muchas poesías. Morir es natural. Morir es normal. Morir es como el otoño y los pájaros, y es como la hoja que cae del árbol. Ay, eso, con mucho violín que le pongan, honestamente, eso no va a ningún lado. No, afortunadamente, la palabra de Dios tiene poder. Y esa es la única que puede dar paz. Dejamos que la palabra de Dios predomine. Entonces, le ponemos el texto bíblico y avisamos. Si no lo tenemos en el momento, igual podemos hacer lo que hago, o sea, los versículos que no sabemos, que lo podemos parafrasear si queremos, pero igual siguen siendo la palabra de Dios y por lo tanto tiene su poder igual. Martín. Sí, sobre lo que acaba de decir ahorita, que nos basemos solamente en la palabra de Dios y que no hablemos de poesías y demás cosas. Yo tengo un libro del culto cristiano, que por ahí me lo dio mi consejero. Uh-huh. ¿Se puede aplicar también ese? Claro, el culto cristiano está hecho precisamente con una selección de textos y de liturgias para eso. Nuevamente, siéntanse libres de modificarlo como sea necesario. Pero sí, son excelentes guías. O sea, no tenemos que reinventar la rueda, sobre todo porque estas son circunstancias que son bastante comunes y ya hemos visto cómo Jesús mismo da consuelo a las personas en estos casos. Entonces, utilicemos lo que es seguro y lo que sabemos, ¿no? Dependiendo de las circunstancias, podemos modificar un poquito más el escoger algún versículo mucho más específico, pero generalmente vamos a apuntar a la verdad, a la resurrección de Jesucristo, a la promesa de Cristo de que tenemos vida eterna a través de él. Entonces, por ejemplo, aquí está Juan 11:25. No sé si alguien lo quiere leer. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. O sea, la mejor, más claro, imposible, nos muestra lo que la resurrección de Cristo ha hecho. Cristo murió, muerto, pero venció a la muerte para nosotros. Y la promesa de él es esta y simple. No hay nada, no hay buenas obras, no hay absolutamente nada. Todo por la gracia de Dios. Este es un excelente versículo para dar ánimo. Lorena, ayúdanos con Filipenses.
Gracias. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y esto es nuevamente para poner nuestros ojos hacia donde vamos. O sea, para nosotros, muchas veces pensamos que esto es lo único. Esto no es lo único. Lo que viene es mucho más importante y es muchísimo mejor. Y para allá tenemos que poner nuestra vista y prepararnos. Por eso es que una de las cosas que yo siempre digo, sobre todo cuando es un creyente, créanme que la persona X, Y o Z, no se quiere devolver. Está mejor que nunca. Se lo pueden imaginar con una sonrisa de punta a punta. Es más, si ustedes no han mandado una postal, ¿ustedes alguna vez han ido a una playa o a un sitio espectacular, pero espectacular, y ustedes dicen, ay, ¿cómo quisiera yo que fulanito o perencejo estuviera aquí conmigo? Bueno, multipliquen eso por 1.000.000 de veces y eso es exactamente lo que su ser querido está pensando. Yo quiero que ustedes estén aquí. Y ese es el regalo que esta persona también les está dando a ustedes. Su fe hace que estemos celebrando hoy lo que ya Cristo ha hecho, y su fe quiere ser, que si ella quiere o él quiere que esa fe sea la misma que tienen ustedes, y basada y centrada en esto, en las palabras del Evangelio, en que a pesar de ser un pecador, porque todos somos pecadores, el Evangelio dice esto y aquello. Martín. Otra vez la pregunta, se ha dicho sobre mensajes en el caso de personas creyentes, pero ¿qué personas que no son creyentes, por ejemplo, que son católicas o que son no creyentes? ¿Cómo aplicamos ahí? Martín, mira, bueno que mencionaste qué hacemos cuando una persona, por ejemplo, sea católica. Martín, afortunadamente, por la gracia de Dios, en la iglesia católica se proclama el Evangelio. O sea, tú vas ahí, yo te conozco mucho católico que tú les preguntas a ellos, por qué van a ser salvos, y te van a decir que es por Jesucristo, que confían en Jesucristo por el perdón de los pecados. Entonces, eso es una gran ventaja, eso es grandioso. El problema con la iglesia católica es que así como predica el Evangelio, lo despredica con otras cosas. La forma en que yo lo pongo es que es una fe comprometida. O sea, una fe comprometida porque por un lado tienen esto y por otro lado tienen otra serie de pensamientos que compiten contra ese pensamiento. Ahora, ¿puedo yo decir que los otros pensamientos anulan completamente este? No lo sé. Tengo esperanza. Pero tengo mucha más esperanza porque fue bautizado como yo y puso su confianza en Cristo. Entonces, tengo mucho todavía de lo que agarrarme. Entonces, en ese caso yo no pondría en el mismo, o sea, lo pondría más, me preocupo más es como alguien cuando nunca ha tenido contacto con Cristo ni el Evangelio en absoluto. Eso sí es difícil, porque no hay nada que agarrarse. ¿Y qué hacemos en esos casos? No hablamos mucho de la persona, sino hablamos de las circunstancias y como dije al principio, de cómo nosotros los demás podemos estar preparados para el futuro, para el mundo, para lo que viene. Porque la muerte es una condición, es algo real que a todos nos va a llegar. Entonces la pregunta es, ¿estás listo? Ahora, y nuevamente, y también el enfoque es para la familia. Ahora nos podemos estar preguntando en un momento como este, ¿dónde estaba Dios? Y hay muchas cosas que podemos decir. ¿Dónde estaba Dios cuando esto ocurrió esto? Bueno, Dios estaba en el mismo sitio que estaba cuando estaban matando a su hijo para que la muerte acabara, obrando por el bien del mundo, tratando de llamar la atención a todo un mundo que está pereciendo hacia él para mostrarles que esta no es el final, que esto no tiene que ser el final, sino que hay vida eterna en Cristo Jesús, que Él va a cuidar de todos sus hijos, y hay mucho espacio, pero siempre apuntando a lo que va a pasar con los demás y no necesariamente con la persona, y utilizando la muerte como una realidad en la cual Dios nos está llamando a todos a poner la atención. La muerte es un megáfono de Dios para llamar nuestra atención cuando nada más llamaba nuestra atención. Mucha de esa gente nunca estuvo entrado en una iglesia en años y ahora entró. ¿Por qué? Porque Dios utilizó su megáfono. Hay que aprovecharlo entonces. El Salmo 23 es uno de los más famosos. ¿Quién quiere leerlo? Este es precisamente... ¿Yo? Sí, por favor. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento.
Y ustedes pueden buscar, hay otras versiones que son un poquitico más, más claras en ese sentido para esta aplicación. Esto es cierto. La traducción no está mal, pero por ejemplo muchos conocemos que aunque pase por el valle de las tinieblas o el valle de la muerte, también la traducción no es la misma. Podemos utilizarlo, sobre todo cuando pasamos por el valle de la muerte, que es una situación difícil, o la muerte en tal, no vamos a tener temor porque el Señor nos va a llevar. Y esto es uno muy bueno porque nos muestra cómo para nosotros, los que mueren, es un pasaje directamente hacia las manos directamente de Dios y cómo Dios se encarga. Otro que me encanta mucho es el siguiente, Salmo 116:5. Estos son solamente dos ejemplos que lo vamos a leer. Ahorita tengo una lista un poquitico mayor, pero hay muchos más. ¿Quién quiere ayudarme con el Salmo 116:5? Yo, pastor. Por favor, Katia. ¿Yo? Sí. Dice así: mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Gracias, Katia. Y de hecho, la traducción en inglés es un poquitico mejor, le hace más valor al texto. Dice precioso, preciosos, hermoso, ante los ojos del Señor es la muerte de sus fieles. O sea, sus fieles, la llegada de las fieles a casa es algo precioso para Dios como tal. O sea, Dios lo recibe con unos brazos abiertos a cada uno, con la corona de vida que Dios les tiene preparado a cada uno de nosotros. Eso nos muestra, nos ayuda, sobre todo a los que quedan, a los que quedamos, nos ayuda a poner nuestras miradas en lo que la persona ganó. Yo sé lo que perdí, me duele y está bien, es parte del amor de Dios. Y celebramos el dolor porque es amor lo que causa ese dolor. Pero nos ponemos nuestros ojos en lo que la persona está ganando. Precioso a los ojos del Señor. Esto no le importa lo que ocurre con todos aquellos que departen en su palabra. Aquí otros ejemplos, no los vamos a leer, pero simplemente son algunos, se los puedo poner en el chat. Salmo 121, versículos 1 y 2. Salmo 73, Salmo 17, Salmo 48, Salmo 16. Muchos de ellos hablan, dan aliento a la familia. Por ejemplo, cuando mi papá murió, hablamos de, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Dónde viene mi ayuda? ¿Cómo quedamos? Muchos de estos dicen que el Señor está a cargo de todas las cosas. Otros hablan nuevamente de que aquellas personas que confían en el Señor tienen una herencia eterna. Vamos a ir leyéndolo y vamos a verlo cómo los podemos ir utilizando. Pero esos son solamente unos ejemplos de cómo los podemos utilizar. En la lectura que ustedes tienen se dio un alineamiento, unos 4 puntos de qué debemos hacer para formar un mensaje devocional. Entonces, ¿cuáles son? ¿Quién se acuerda de estos 4 puntos que debemos hacer? Cuando yo leo el texto, ¿cómo hago? Y básicamente es aplicando las 4 Cs, pero ayúdame con eso. ¿Quién quiere ayudarme con el primero? Katia. Primero es el tema, ¿de qué trata lo que estamos leyendo? Excelente. ¿De qué trata? O sea, muy bien. Si Dios me está hablando, por ejemplo, de ley, es ley, no lo saco para evangelio. Si me está hablando de evangelio, no lo utilizo como ley. O sea, ¿de qué está hablando esto para yo utilizarlo en el contexto correcto? Excelente. ¿Cuál es el segundo? Yo, pastor. Sí, por favor, Sandra. ¿Qué pecado nos lleva a confesar esta palabra? Nuevamente, esto es lo que yo llamo, bueno, no yo lo llamamos los teólogos, es la ley específica. O sea, ¿dónde está mi pecado? Yo confieso tal cosa, confesamos todo esto. El tercer punto. ¿Quién quiere el tercer punto? Viviana. Sí. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta palabra y en nuestras vidas? Amén. Entonces, si el anterior era la ley específica, lo llamamos el evangelio específico. ¿Dónde veo el amor de nuestras vidas? Entonces, en el caso de un funeral, a pesar de la muerte, Dios tiene la resurrección y tiene la vida eterna. A pesar de las dificultades que pueda traernos, Dios es nuestra providencia, Él nos cuida. Y el último. Adelante, Lorena.
Te escuché, Lorena. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Esa es nuestra respuesta. ¿Ok? La respuesta, lo que Dios, el fruto de las promesas de Dios dan respuesta. Es lo que llamamos la virtud del texto, o que por efecto causa en nosotros la solución de nuestra respuesta a Dios por su gracia. Entonces, esto es la forma en que nosotros lo vamos a hacer. Primero tenemos una introducción, que es lo que cuando tenemos un texto, déjenme ver si los pongo todos, gente, pónganse, ok. Quítenle voy a ponerlas a mute. Activen el micrófono cuando necesiten hablar, ¿ok? Entonces, la introducción, ¿qué es una introducción? ¿Ustedes se acuerdan de por qué Jesús hablaba en parábola? Es una parábola. ¿Saben lo que es una parábola? Es cuando... Una forma de captar. A ver, Viviana. Viviana, no te escucho. Tienes el micrófono apagado. Ahora sí. Cuando Jesús hablaba una parábola, él hablaba sobre las cosas comunes, sobre el sembrador, sobre todo ese tipo, para que la gente pueda entender el mensaje, pero a la vez no entendían el mensaje. Hablaba por parábola. Entonces, si me explico bien. Sí, muy bien, Viviana, gracias. Entonces, ahí él utilizaba cosas comunes, cosas que la gente conocía para explicar cosas. O sea, las parábolas son una ilustración para pasar de lo conocido a lo desconocido. O sea, por eso es que él habla en términos de semillas, para que el agricultor entienda. Él habla del pan para que todos los que coman pan y los panaderos entiendan. El agua del agua para que todos entendamos lo que está hablando. De lo conocido a lo desconocido. La introducción nos muestra y nos ilustra algo que luego trae el punto más importante. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, como estábamos hablando en estos casos, podemos hablar la introducción puede ser de lo difícil, de las emociones que están allí, pero luego para introducir lo que va a venir después, lo que Dios va a hacer. Vamos a poner a Cristo, o sea, todo el sufrimiento que estamos haciendo nosotros, que estamos llevando nosotros, no es nada comparado con lo que Dios hizo, y lo hizo precisamente para remover ese sufrimiento, para que esto más nunca vuelva a ocurrir. Eso me acuerda nuevamente Apocalipsis, donde el Señor enjuagará toda lágrima de nuestros ojos. Eso es otro texto muy hermoso para mostrarnos lo que viene del futuro. Es una promesa que aunque no entendamos en este momento, el Señor dice al final del día todo esto va a cambiar. Todo esto va a cambiar. Y estas cosas ocurren porque vivimos en el mundo que vivimos, pero el Señor tiene un plan y esto es el resultado final. Y poco a poco esas promesas van haciendo su efecto como debe ser. Entonces la introducción es una ilustración, por ejemplo, de qué ocurrió. Algunos de ustedes van a tener una ilustración que forme parte de su propia vida. Porque, por ejemplo, como Viviana, en tu caso, tú viviste esto, yo también viví estas cosas y yo puedo hablar de esto. Entonces, ahí se crea la empatía y luego o sea, se presta a mostrar el texto tal cual. Porque la palabra de Dios se sigue cumpliendo para todos los demás. Nosotros compartimos el evangelio como de una mendigo a otro mendigo. Se le decimos dónde está el pan. Yo soy un mendigo, aquí conseguí pan. Tú eres un mendigo, aquí está el mismo pan para ti también. Con esa introducción captamos a la gente, hacemos el gancho. Algunos de ustedes, bueno, no, creo que no. Ahorita yo hice el curso de Una Nación Caída y estábamos hablando de Daniel 3 como el proyecto, los jóvenes en el horno, y una introducción que yo les decía, que como sugerencia a algunos era que preguntáramos cuál es la peor forma de morir. Y seguramente muchísimas personas van a decir quemado, ¿no? Entonces, bueno, simplemente para ilustrar, esto era exactamente lo que estas personas estaban a punto de enfrentar. ¿Qué hubieses hecho tú? Y ahí vamos, ¿no? El texto bíblico, por supuesto, es la parte central de todo. Recontamos la historia, contamos la historia porque el texto bíblico es el fundamento de donde están las promesas y la verdad. Ahí está el poder de Dios como tal en su texto. Entonces lo contamos y somos fieles.
¿Podemos recontarlo con nuestras propias palabras? Sí, por supuesto que lo podemos recontar con nuestras propias palabras, pero manteniendo la esencia y la historia como tal. Utilizamos las preguntas de consolidar porque esto nos ayuda a nosotros a traer a tierra, a traer al corazón lo que yo acabo de leer. Cuando me hago estas preguntas, me obligo a mi cerebro a poder extraer estos diferentes elementos porque son importantes de una forma consciente. Y nuevamente aplicamos lo que hemos visto, que son estos 4 puntos en el consolidar, que nos estamos concentrando para que la palabra sea digerida por cada uno de los que está escuchando. Entonces, cuando ustedes estén leyendo los salmos, ahora que estamos, los invito a que los lean, uno de diario de ser posible. ¿Saben qué es una buena práctica, mis amigos? Profesor, disculpe, Sí, ¿podría poner el video, el slide anterior? sí, aquí. Sí, por favor, déjeme tomar Sí. una foto. ¿Cómo no? Ok, gracias. Gracias, Félix. Esto fue lo mismo que pusimos en el slide anterior, de las palabras de consolidar que se basan en estos 4 puntos. ¿De qué trata la palabra? La ley específica, el evangelio específico y la reacción a la gracia de Dios. Entonces, cuando ustedes, quiero que lean los salmos y mientras los leen, una buena práctica es que ustedes agarren sus Biblias, que ustedes las conocen y rayen eso, rayenlas. Claro, no como muchachito que la raya, sino escriban en los pies de página, esto es bueno para esto, subrayen aquí, subrayen allá. Si mantienen una Biblia, es mejor, o sea, que tenga un buen lenguaje, que sea fácil de entender. Yo les recomiendo que hay varias, escojan una que sea fácil, que sea fiel, pero fácil de entender. A mí, cada quien tiene una. Reina Valera contemporánea bastante buena. Yo personalmente me gusta la nueva versión internacional. Son bastante buenas. Pueden compararlas ambas y se van a dar cuenta que están bien. Pero las van rayando y van poniendo para esto, esto para esto, en momentos de dificultad, en momentos de angustia, para las personas solteras, para cuando tengo tentación con esto, con aquello. Vayan marcándolas y les ayuda a ustedes como el directorio. Pero también pueden tener una nota, un directorio que cada uno de ustedes vaya viendo. Anoten el versículo y que parezca obvio, escriban el por qué. Porque muchísimas veces en el momento hacemos el clic con una situación particular que después se nos va y no, ya, por lo menos a mi edad, ya no me queda, ¿no? Entonces, hagan una lista de eso y le van poniendo diferentes puntos donde, cómo lo pueden utilizar, ¿no? Un versículo aplica para mucho, o sea, a mucho. Hay versículos que son, mira, este es bueno para funeral, pero también es bueno para esto, o sea, este es bueno para todo. Juan 3:16 es bueno para todo, por ejemplo. O sea, porque es sede, es central. Pero sí hagan un buen directorio. Y hacemos una oración que refleje lo que dice el texto. O sea, Señor, te damos gracias por la vida eterna, te damos gracias dependiendo. Te damos gracias porque sabemos que a pesar de las dificultades que pueda estar pasando la familia, tu promesa está allí de llevar, de guiarlos, de protegerlos y de proveer para cada uno de tus hijos, Señor. En fin. Te pedimos ahora que nos mantengas a todos los que estamos aquí, Señor, en este momento, aferrados a esta palabra. No permita, Señor, que nos alejemos nunca de ella. Así hacemos alguna vez una oración sincera y al mismo tiempo estamos predicando a las personas por la importancia, que es mantener el mensaje que acaban de escuchar. Probablemente en ese momento es cuando su fe esté en el punto más alto, pero el diablo va a tratar de quitarle inmediatamente. Esto ya lo dijeron, pero no dejo de hacer énfasis suficiente en esto. Antes de escribir, por favor, pónganlo en oración. Padre, guía mi corazón, abre mi mente. Señor, permite que sean tus palabras y tus pensamientos los que salgan y no los míos. Más importante, Señor, yo sé que tu trabajo se hace. Te doy gracias por permitirme, Señor, esta gran oportunidad. Dame paz y dame tranquilidad, sabiendo que tu trabajo se hace, sabiendo que no se trata de mí, sino de ti.
buscamos el texto bíblico. No, eso se llama exégesis. Exégesis es dejar que el texto diga lo que tiene que decir. Una exégesis es cuando nosotros forzamos a un texto a decir lo que no dice. ¿Y cómo hacemos eso? Por ejemplo, un texto fuera de contexto es un pretexto. Si yo lo saco del contexto, o sea, de dónde está, puedo hacer cualquier cosa y lo hago decir lo que no está diciendo. ¿Ok? Pastor. Sí, Ovidio. Sí, es como lo que usan los pastores, algunos pastores para justificar el diezmo. Correcto. Usan un texto sin contexto, porque el contexto de repente puede ser que entre en contradicción y ellos dicen lo que quieren, sí, que les interesa decir, ¿verdad? Sí. Pero quiero aprovechar también exégesis y hermenéutica, ¿son afines? Sí, claro. La hermenéutica es la interpretación bíblica y el exégesis es la interpretación espiritual. No, o sea, la exégesis es más es un término académico. O sea, donde nosotros vamos al texto y vemos el tiempo, vemos la relación con otros versículos, o sea, pero en sí es exactamente, es dejar que el versículo y que la palabra diga exactamente lo que tiene que decir, cómo se relaciona esto con los demás, etcétera. Por ejemplo, si yo podría decir que Dios prohíbe el comer cerdo, lo puedo decir completamente con toda calma. ¿Por qué? Porque hay versículos en el Antiguo Testamento que hablan de cómo Dios prohibió la comida de cerdo. Sin embargo, si yo le digo a la gente que comer cerdo es pecado, eso no es una buena exégesis, porque no estoy tomando en cuenta el resto de la escritura donde ya eso no aplica. Entonces realmente, aunque tenga un versículo que realmente en el contexto me está diciendo eso, no lo estoy tomando dentro del gran contexto que Dios me dice a nosotros que ya nosotros estamos libres de todo, que eso era para el Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Entonces, eso no sería una buena exégesis, sino sería una exégesis, porque estoy tomándolo en un contexto pequeño y no en un contexto grande. Y igual, como dice, hablaste jodido, ese es otro ejemplo. Pruébenme en esto que yo les abriré a ustedes bendiciones cuando nosotros adoramos. Eso es cierto, eso es cierto. Pero en ningún momento dice que las bendiciones del Señor van a venir de forma monetaria. Entonces, eso es nuevamente forzar el texto a decir lo que no dice. Entonces, bueno, buscamos el texto que diga lo que tiene que decir dentro del contexto, dentro de lo que Dios nos está diciendo. No es, hermanos, no es saludable cambiar la palabra. No es saludable, pero para nada. Es mejor morirse, es en serio, porque nos jugamos la vida y le jugamos la vida eterna a los demás. O sea, le pedimos a Dios que nos guíe, pero utilizamos su palabra tal cual como está. Amelia. Pastor, quería justamente hacer una pregunta sobre eso. Sí. He escuchado que leen, por ejemplo, el versículo bíblico, leen, ejemplo, ¿no? El versículo 23:4 de Salmos que usted acaba de leer hace un momento. Y de pronto la persona que está haciendo uso de la palabra, el pastor, el líder, quien sea, adicional lo que ha leído, da una explicación. ¿No se debe dar esa explicación o sí se debe dar? ¿Eso es el término que usted está mencionando? Sí, Amelia, sí se puede. De hecho, es recomendable dar una buena explicación. Lo importante es que la explicación sea textual. Fíjate tú, el Señor y mi pastor nada me falta. Sí. Aunque yo pase por el valle de las tinieblas, no tendré temor ninguno, porque Él me conduce. O sea, yo podría estar tentado a decir, por ejemplo, y puedo decirlo en cierta forma, miren, el Señor me va a proteger contra todo mal, porque Él me dice que me va a proteger contra todo mal. No lo dice Él que no lo va a proteger contra todo mal, sí lo dice. ¿Significa eso entonces, por ejemplo, que yo tengo que llegar a cada persona como muy bien hizo Viviana? Alguien está enfermo y yo lo único que le voy a decir a esa persona, no te preocupes que usted se sana.
Usted se va a sanar porque usted se va a sanar porque el Señor dice, si usted no se sana es porque no tiene fe. Eso es absurdo. Aunque el Señor nos está diciendo eso, sabemos que lo que Dios nos y que siempre se va a cumplir, siempre. ¿Por qué? Pastor, no se cumplió lo que usted dijo, pues se murió la señora o se murió el señor. No, todo lo contrario. Esa persona está librada de todo mal. Esa persona se encuentra en las manos, sobre todo el creyente, se encuentra en las manos de Dios. Entonces, el sacarlo de contexto es obligar a que el texto diga única y exclusivamente lo que yo quiero decir. Nosotros, por ejemplo, ¿qué hacemos cuando hay alguien que está enfermo? Pedimos por su salud. Claro que pedimos por su salud, pero pedimos acorde a la santísima voluntad. Pero más importante que pedir por la salud de la persona, pedimos por la salud eterna. O sea, señores, quien piense que o sea, si nosotros vamos a pedir por la salud, pues pensando que la persona va a vivir eternamente, estamos mal. Lo que sí tenemos que pedir es por la persona, para que cuando Dios decida en su santísima voluntad, que es el momento, la persona tenga salud permanente y significa permanecer en la palabra del Señor. Entonces, los versículos hay que ponerlos dentro del contexto y que digan exactamente lo que tienen que decir y no limitarlo solamente en una sola cosa, aunque eso es lo que quiera. Yo entiendo bastante a Viviana porque muchísimas veces no quieren que uno hable de la muerte. No le digas nada. No, esto tiene que resultar en victoria. Esto tiene, y que acaso la muerte, por eso es que cuando nosotros hacemos un funeral de un creyente se llama un servicio de salvo triunfante, porque es un servicio de victoria. Y la victoria la logró Cristo. Y eso es bueno. O sea, eso realmente produce la verdadera paz. Entonces, bueno, utilizamos estas cuatro preguntas para sacar la aplicación del texto como tal. Y como vimos anteriormente, utilizamos la ilustración, el captar. Y aquí, anécdotas personales, ejemplos que sean bien, en la medida vamos a ir haciendo cada vez mejor en esto. Hermanos, no se preocupen, en serio, o sea, de que en la medida de que lo hagamos más y más y más, el Señor nos va a dar mejor explicación, pero no se preocupen que su mensaje tiene poder. Háganlo confiado, y la palabra del Señor no retorna vacía. ¿Okay? Entonces, esta es parte de lo mismo y al final una oración de conclusión. Estos 4 puntos son captar, contar, consolidar y concluir con la oración como tal. Ahorita aplicamos esto al Salmo, en los primeros 4 versículos del Salmo 103. Iniciamos con una oración pidiendo, este es el caso de la señora enferma. Leemos los 4 versículos. Aquí esto es exactamente lo que ya expliqué. Bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía al Señor. Y no olvides ninguna de sus bendiciones. El Señor perdona todas tus maldades y sana todas tus dolencias. El Señor te rescata de la muerte y te colma de favores y de su misericordia. Me adelanté un poco lo que estábamos hablando, pero este es precisamente lo que tenemos que dejar que el versículo diga. Si yo le digo a la señora que tiene cáncer, no te preocupes que usted se va a curar, no le estoy haciendo ninguna justicia a este salmo. No estoy haciendo una buena exégesis, estoy haciendo una exégesis. ¿Por qué? Porque aquí el Señor perdona nuestras maldades, muestra nuevamente la importancia de tener un corazón arrepentido, de saber que la paga del pecado es la muerte y por lo tanto vamos a ver muerte física, pero no muerte espiritual, porque tenemos la muerte de Dios. Pero cuando el Señor sana todas nuestras dolencias, vamos a pedir sí vamos a pedir. No es que la persona tiene cáncer y decimos, no hay nada que buscar aquí. No, sí hay que buscar. A este Señor, tú eres el Señor de la vida, tú eres el Señor Todopoderoso, te pedimos, Padre, a correr tu santa voluntad, que puedas devolver la salud. Pero más importante, Padre, sabemos que tú eres el Señor de la vida eterna, y que si este es el momento, y si tú estás llamando, te pedimos nuevamente que le dé fortaleza, te damos gracias por la fe que has implantado en la fe, y vamos. Entonces hacemos una justicia de lo que está diciendo, y sabemos, y sí podemos decir esto con toda seguridad. Padre, sabemos, porque la persona es creyente, que todos los que confían en ti jamás conocerán la muerte porque tú la conociste en nuestro lugar, porque tu resurrección es nuestra, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Y eso sí es darle, ¿cómo se llama? Justicia y dejar que el versículo dice lo que dice. Entonces, a esto lo aplicamos.
¿De qué trata esta palabra? ¿Qué está diciendo el versículo? ¿Qué decía? ¿De qué trata estas líneas que leímos? ¿De qué tratan? ¿Qué es el tema central de esas 4 líneas? Aquí está. Nos muestra lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Ok? Y en consecuencia de lo que Dios ha hecho por nosotros, nuestra respuesta, lo bendecido que somos, porque lo que Dios ha hecho. Aquí está. Bendice alma mía al Señor, bendícelo, bendice y no olvides. El Señor perdona todas tus maldades y sana todas tus dolencias. El Señor, todo esto es lo que hace el Señor. Y como el Señor hace todo esto, nosotros decimos, gracias Padre Celestial. Aún en estos momentos de dificultad, en estos momentos de enfermedad. ¿Por qué sabemos que nuevamente sacar el Señor sana, o sea, el Señor sana toda dolencia? Si el Señor lo dice aquí, entonces no va a curar porque nosotros lo pedimos. Estaríamos obviando, por ejemplo, casos como lo del apóstol Pablo, que 3 veces le pedí al Señor que me quitara esta dolencia y el Señor dijo, no, te basta con mi gracia. Entonces, eso no es como se llama, no sería hacerle justicia al texto como tal. ¿Qué pecado nos lleva a confesar esta palabra? Muchas veces nos olvidamos de los beneficios que Dios nos da día a día. Nos centramos en la parte de todo lo que nos falta y más, y no en lo que Dios nos ha dado. Por eso es que muchísimas veces realmente no nos referimos hasta Dios, no nos devolvemos hasta Dios, sino hasta que algo ocurre. Y no debería ser así. Tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que tenemos, tanto bueno como malo, por cada día y sobre todo sabiendo que tenemos un futuro perfecto con Él. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta palabra y en nuestras vidas? Bueno, ahí está por todos lados, ¿ok? ¿Qué hace el Señor por ti y por mí? Él ha perdonado nuestras iniquidades. Él, la bendición. La bendición de Dios es sanarnos de nuestra dolencia, del pecado, de la muerte. Nos rescata del hoyo. En este caso no sería del hoyo, sino de la tumba. Hasta el cual como rescató a su Hijo Jesucristo, que no vio decays, no vio, ¿cuál es la palabra en español? Degradación. Él nos lleva y nos da la corona de vida. Es mucho lo que ha hecho Dios por nosotros. Todo lo hace por nosotros. Y todo esto a través del sacrificio de Cristo, de Jesús por nosotros. Esta está la clave central. Siempre pasando porque todo y esto es posible única y exclusivamente por el sacrificio de Cristo en la cruz. Su muerte es la prueba, o sea, su muerte es la forma en la cual Él paga nuestros pecados, la paga el pecado es la muerte, la de Él, y su resurrección es nuestra cuando Él vence. La muerte no pudo mantener a Cristo como tal. No pudo sujetarlo. Él nos ayuda a fortalecer nuestra fe de una forma espiritual. Déjenme quitar esto aquí, ponerlo aquí arriba. El Señor nos ayuda, tanto físicamente, pero más importante, espiritualmente. Entonces sí pedimos por la salud, pero más importante, pedimos por la salud espiritual. Otra vez para atrás. Entonces, ¿qué quiere Dios que hagamos? La respuesta nuestra, que recordemos todas sus bendiciones, en especial la salvación. Así que aún cuando la persona está enferma, que tengamos confianza en lo que Él tiene planeado para cada uno de nosotros. Que sigue estando con nosotros en los momentos más difíciles. Y esta paz viene por 2 lados. Uno, también para la persona enferma. Sobre todo si la persona es una persona que tiene hijos, que los está dejando jóvenes, como el caso de mi papá. Pero me da la alegría de escuchar que después que hablé con mi mamá que no, que él le daba paz a ella diciéndole que Dios iba a estar con ella. Pero también es importante si la persona que es creyente, que sepa recordarle que los hijos que él tiene no son sus hijos, sino son hijos de Dios. Y que por lo tanto Dios los va a seguir y los va a cuidar, y los va a llevar hasta el final, porque son sus hijos. Nosotros no somos más que administradores de los hijos que Dios nos ha dado. Entonces no nos olvidamos de ninguna bendición que Dios nos da. Preparamos la introducción llamativa.
ya esto lo hablamos también, una anécdota, una historia que se ajuste a lo que está ocurriendo, pero tampoco que la instrucción, que la ilustración no se puede convertir en el centro del mensaje. El mensaje es el mensaje de la palabra. La ilustración simplemente pasa de un punto, ilustra lo que viene, y después el punch o el punto más importante es la palabra de Dios como tal. Ejemplo de introducción. Aquí hay un ejemplo. ¿Quién quiere ayudarme a leerlo? Yo, pastor. Por favor. Normalmente los seres humanos recordamos ciertas cosas que marcan nuestra vida, pero desafortunadamente las cosas que son más fáciles de recordar son las negativas. Y cuando estamos pasando por momentos malos, nos olvidamos de las cosas buenas que hemos pasado. Piensa un momento. Cuando tu mejor amigo no puede ayudarte en una situación difícil, no pensamos en todas las veces que nos ha ayudado, sino en ese momento que no pudo. Lo mismo pasa con nuestra relación con nuestro Dios. Vemos la enfermedad y parece que no está ayudando y olvidamos todas las grandes bendiciones que nos ha dado, especialmente que ha dado la salvación y la vida eterna por el sacrificio de su Hijo. Esto puede ser un buen ejemplo, sobre todo en estos casos donde algunas personas simplemente no ven las bendiciones que Dios nos ha dado en toda la vida y nos llama a ver que sí. Y nuevamente yo apunto muchísimo, yo exploto como algo positivo, porque lo es, el dolor de la persona ante el fallecimiento de un ser querido, porque ese dolor significa que hubo mucho amor. Y si hubo mucho amor, es una de las formas en las cuales Dios nos pone a nuestros padres, a los seres queridos, para mostrarnos su amor hacia nosotros. Entonces, eso es algo para decirle, Señor, gracias por esta persona, gracias por todo el tiempo que me lo diste, y algo para celebrar. Entonces, nuevamente, son muchas las formas en que podemos ilustrar. Qué buena actitud deseamos que Dios produzca en nosotros. Bueno, que Dios, en el caso del Salmo que leímos, queremos que Dios nos aparta del mal, o sea, que nos quite el mal, pero también que nos ayude a nosotros a separarnos también de él, y que nos ayude que por el contrario, a deleitarnos de las promesas de Dios. ¿Qué hago yo con este mensaje? Compartirlo. Así como yo lo tengo, lo comparto. Y esto es bien importante. Sobre todo cuando estamos hablando con personas que están muy enfermas. Es precisamente las personas muy enfermas que están en la palabra, las que le dan a los demás consuelo. Es impresionante y es bellísimo ver eso, que mientras los demás vienen destruidos, la persona dice, espérate un momentico, no te confundas, yo entiendo, pero yo sé a dónde voy, yo sé cuál es mi futuro, y estoy bien. Y eso es algo, eso predica muchísimo, porque muestra realmente y le da confort a la persona ahora y mucho más cuando llega el momento, porque el momento sigue siendo difícil. Podemos compartir esas palabras, ¿no? Y nuevamente, digamos, la palabra de Dios que predomine, siempre recordando que es la palabra de Dios la que obra en todo esto y en cada uno de nosotros. O sea, no va a ser, que aquí es donde quiero que darles paz en cada uno de ustedes, hermanos. No pensemos que es que si no tenemos una buena introducción, entonces el devocional no va a servir. Eso no es. Confíen en la palabra del Señor como tal. Ya hablamos del directorio. Por favor, entonces empiecen a crear un directorio con los salmos. Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3 y las diferentes. Si quieren, háganlo de antemano. Seleccionen varias cosas como esta. Hacer una lista de todas las situaciones en las que ustedes quieren estar listos para convertir un mensaje devocional. Hoy estamos viendo mensajes para funerales. También el segundo caso fue un mensaje para una visita a un enfermo. Pero hay muchos más. Aquí se los voy a mostrar. Aniversario, cumpleaños, graduación, miedo, ansiedades, estrés, angustia, carga de pecado, crisis, depresión, tentación, peligro, aquí no veo, déjenme quitar aquí, desánimo, desastres, exacto, situaciones políticas, soledad,
cuando alguien se va de la casa por alguna razón, se va para una universidad o lo que sea, necesidad de guía, me siento perdido, me siento cansado, vencido, en fin. Usted pare de contar cuántas necesidades necesitamos nosotros, son muchas, todas ellas. Hagan entonces una lista de estas y pueden ir marcando cada uno de esos versículos. Bueno, preguntas sobre el proyecto final. Cada uno de ustedes va a escoger un salmo. O sea, ustedes tienen dos asignaciones. Una es, ya tienen la lista de los salmos y tienen la fecha en los que... Muy bien. Lo que están haciendo ahorita, lean el salmo, hacen un pequeño devocional y lo colocan en la página del WhatsApp. Como ven, excelente. Algunos lo escriben, otros lo leen. Bello, tal cual. Ok, tenemos esa libertad, así que lo seguimos haciendo. Y van a escoger un salmo, su salmo favorito, además del que ya agarraron, para hacer un proyecto final en el cual sí me van a mandar a mí un devocional hecho en base a ese salmo como tal. ¿Preguntas? Conjuntamente con esto, me entregan entonces su directorio. Pastor, aquí está. De los salmos que hice, este es mi directorio y es de esta forma en que lo voy a utilizar. Viviana. Sí, una pregunta, pero se la dejo para que usted después piense de qué forma me puede ayudar. Hoy No? casualmente me encontré con una vecina que vive a la otra cuadra. Ella está criando 2 nietos y uno de los nietos está pasando por una enfermedad, tiene un tumor en la cabeza y ya está desahuciado prácticamente. Ella no es ni católica ni cristiana, cree en Dios, cree en los santos, es una mezcla. Pero a mí me conmueve el dolor que ella está llevando. Hoy me acerqué a ella, le dije que rezara un Padre Nuestro porque no me deja llegar mucho con el Evangelio. Y bueno, le dije que si necesitaba hablar, que yo podía escucharla, darle una palabra de consuelo, de ánimo, porque es de la forma de poderla atraer, ¿no? Para que ella pueda deshogarse, porque en la familia no se puede deshogar porque están todos muy tensionados. El nenito tiene 11 años y la verdad que cada vez está peor. Ya no camina, ya no habla y en cualquier momento puede ocurrir el peor desenlace. Y no saben cómo manejar la situación. Y yo no sé qué palabra darle, que fuera para el niño, que le sirva para ellos y que le sirva para la criatura. Ya. Bueno, Viviana, al terminar la oración, yo te voy a dar mi opinión de qué es lo que yo podría sugerirte de qué le puedes hablar, donde se puede dar un poco de consuelo. ¿Ok? Muy buenas circunstancias. Esta es de las cosas más difíciles. Nosotros, es natural que una persona mayor muera, que esté enferma, pero no es natural, o sea, no esperamos eso de un niño y eso duele muchísimo. De eso no se repone. Es esperado, es de esperarse o es natural que los hijos entierren a sus padres, no que los padres entierren a sus hijos. Eso es muy difícil. Amelia. Gracias, pastor. Escuché el directorio. ¿Es digital o físico? Como tú lo quieras, Amelia, todo depende de ti, de cómo te sientas más cómoda. Si lo tienes en una computadora, perfecto. Si lo tienes hecho en papel también. O sea, todo tiene sus ventajas. Entonces yo te recomendaría que lo hagas como te sea más fácil. Si tú lo haces en papel, por ejemplo, y lo quieres, porque es bueno tenerlo en papel, muchísimas veces no tienes que estar aprendiendo nada, y me lo quieres pasar, me puedes simplemente tomar una foto y me lo pones en el WhatsApp a mí. Ya, ¿y ese digital es de todos los salmos? Sí, sería bueno, mira, que leyeras los salmos y pudieras colocar 2 o 3 usos en cada uno de ellos, ¿ok? Esto no es un trabajo, o sea, ustedes entréguenme lo que tengan. Esto no es un trabajo simplemente para hacer esto es un trabajo para ustedes, en serio. Yo sé que ustedes ya a este nivel no tienen que estar probando que
que ustedes trabajan en esto. Aquí todos estamos en la misma página, con sed de lo que Dios nos quiere decir, y eso es evidente. Entonces, la idea no es que esto se hace para cumplir con un requisito académico, sino que es para nuestra forma devocional. Tú lo puedes comenzar y mandas lo que tengas. O sea, los que tengas de todos los salmos que tienes, los más sencillos, o sea, y las aplicaciones. En la medida que los vayas leyendo, vas a encontrar más aplicaciones y vas a ir marcando más y más. Pero esto es una herramienta que te va a quedar a ti para tu vida devocional. Amén. Lorena, Gracias. Lorena. Quería hacer la misma pregunta. ¿Cuánto sería mínimo de los salmos que tendría que hacer o máximo? El máximo, no me traigas más de 150 salmos. Yo diría que ese sería el máximo. Porque son 150 salmos. Pero lo que puedas traer, Lorena, o sea, tenemos, si tú lees uno diario, o sea, la idea es que por lo menos de aquí a que terminemos el curso, deben haber unos 20, 30. ¿Por qué? Porque estamos poniendo un salmo diario todos los días en el devocional. Y en la medida que lo escuchemos, escúchenlo y escúchenlo con la lista al lado y marquen lo que ustedes crean que se puede utilizar para ese salmo. O sea, deberían ser por lo menos unos 20 más el otro, más 5 adicionales, 25, 30 salmos, estaríamos bien. ¿Okay? Bueno, hacemos la oración. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos tu amor hacia nosotros y de esta forma tan particular como nos muestras en los salmos. Señor, permite que nosotros podamos permanecer siempre con la sed de alimentarnos como esos árboles que tú riegas y que tú haces que prosperen, que tú haces que den fruto, Señor. Padre, ya has dado fruto en nuestros corazones al poner la fe en Cristo, y te pedimos ahora que también nos sigas ayudando, Señor, a poder llevar esa paz a un mundo en tinieblas, a un mundo que está oscuro. Padre, te pedimos por los hechos de Ecuador en este momento y tantos sitios en el mundo donde reina la violencia, donde reina el mal. Te pedimos, Señor, que le des paz a todas las personas que han perdido a sus familiares, pero más importante, Señor, que todos se vuelvan a ti. Ayúdanos a utilizar estos momentos para proclamar, Señor, todo lo que tú has hecho por el mundo y para llamar al mundo al arrepentimiento. Y todas las cosas las pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno.